¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles en esta ocasión nuevamente desde su canal La Revelación de Jesucristo. El tema que vamos a estar hablando hoy se titula El Antiguo y el Nuevo Pacto. El mundo cristiano en su totalidad hoy en día no observa el cuarto mandamiento de la ley de Dios que manda guardar el sábado como día de reposo. Ellos interpretan que el antiguo pacto se refería a los 10 mandamientos y que el nuevo pacto se refiere precisamente a la eliminación de esos 10 mandamientos. Pero si nosotros vamos a la Escritura, vamos a entender que en realidad el antiguo pacto no es ese. Por eso yo les invito a través de este estudio, vayamos viendo cuál es en realidad el antiguo y cuál es el nuevo pacto, y por qué hoy en día el cuarto mandamiento de la ley de Dios está tan vigente como en el día que se promulgó. Primero que nada vamos a pasar a Colosenses 2:16, que es uno de los textos favoritos que utilizan los grupos cristianos para decir que nosotros hoy en día ya no debemos guardar el sábado. Colosenses 2:16 dice lo siguiente: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Así que ellos dicen así: si usted guarda el domingo, si usted guarda el lunes o el miércoles, no hay problema, porque aquí dice que nadie lo juzgue en cuanto a días de reposo. Y es importante mencionar una cosa: la palabra días de reposo está en plural. No se refiere al día de reposo semanal, sino a días de reposo. También es importante mencionar que aquí el apóstol Pablo habla de comidas o bebidas y días de fiesta. Las comidas eran ciertos alimentos que los judíos podían comer en la fiesta de la Pascua o en otras festividades que ellos tenían. Por ejemplo, el cordero asado, las hierbas amargas, los panes sin levadura. Cuando nosotros leemos Colosenses 2:16, el apóstol Pablo no se está refiriendo a los 10 mandamientos de Éxodo 20. Se está refiriendo a las diversas festividades que el pueblo de Dios celebraba y que eran una figura de la representación de Cristo. Así que es importante mencionar que cuando aquí dice días de reposo, tampoco se está refiriendo al sábado semanal, sino a aquellos días o aquellas festividades que celebraba el pueblo de Israel. Vamos a ver otros ejemplos del antiguo pacto en Hebreos 8. Hebreos capítulo 8 versículos 5 y 7, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Capítulo 9 de Hebreos versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Este versículo es clave para entender el antiguo pacto. El antiguo pacto eran ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿En cuál de los 10 mandamientos nos habla de un santuario terrenal? En ninguno. Los 10 mandamientos no son viejo pacto. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Lo cual es símbolo, repito, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. ¿Cuál de los 10 mandamientos te dice que hagas ofrendas y sacrificios? Ninguno. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos no son antiguo pacto. Versículo 10. Voy a repasar el versículo 10 que dice, Hebreos 9:10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hebreos 9:10 está enlazado con Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebidas, lunas nuevas, días de reposo y festividades, nos dice en Colosenses 2:16. Y en Hebreos 9:10, ¿qué nos dice? Ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Nos está hablando del antiguo pacto.
de las ceremonias, de los ritos que se hacían, del cordero, de las ofrendas que se llevaban, de las palomas que se llevaban. Todo eso era una sombra de Cristo. Todo eso es antiguo pacto. Y que, como lo dice en el versículo 9, repito, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hasta aquí la escritura es bastante clara y vamos a continuar analizándola. El antiguo pacto era el cordero, eran panes sin levadura, eran los sacerdotes, eran santuario terrenal. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es quitar la ley. El nuevo pacto es quitar el cuarto mandamiento que nos envía a observar el sábado. ¿Cuál es el nuevo pacto según la escritura? Mateo 26, 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mi sangre del nuevo pacto. La sangre de Cristo Jesús es el nuevo pacto. Ya no se necesitan corderos, ya no se necesita pan sin levadura, ya no se necesitan sacerdotes ni santuario terrenal. La sangre de Cristo es el nuevo pacto. Veamos Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál es el nuevo pacto? Cristo. En vez de panes sin levadura, ¿qué es? Vida sin pecado. En vez de sacerdotes terrenales, ¿qué es? Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y en vez del santuario terrenal, ¿qué es? Un santuario celestial. Ahora, vamos a ver una cosa muy importante en Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Mire, su pacto, Dios lo mandó a escribir en tablas de piedra. Ahora, algo muy importante. Vemos que el antiguo pacto son símbolos. El cordero, los panes sin levadura, los sacerdotes, el santuario terrenal y las tablas de piedra. ¿Qué nos dice en Hebreos 8, del 8 al 10? Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Lo que acabamos de leer ahorita en Deuteronomio 4:13. Les di mi pacto, dice allí. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hermanos, yo creo que esto es muy claro, bastante claro. El nuevo pacto no es quitar la ley de Dios. El nuevo pacto no es quitar el sábado. Si en el viejo pacto que se menciona o en el pacto el Señor escribió en piedra, dice que en los últimos días Él haría un nuevo pacto. ¿Y saben cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto no es quitar los 10 mandamientos o no es quitar el sábado. El nuevo pacto es poner las leyes en los corazones de la gente. Porque la piedra es un símbolo del corazón duro, como una piedra, donde escribió los 10 mandamientos y su pueblo no permaneció en ese pacto, nos dice aquí en Hebreos.